reunir y estar juntos como familia. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta hermosa mañana por la bendición que nos das de poder, Señor, volvernos a reunir como familia para glorificar tu nombre. Gracias por el cuidado que tienes para con nosotros, Señor, en que aún en medio de la adversidad, Señor, tú sigues siendo nuestro Dios. Amén. Y sigues siendo, Señor, quien nos protege. Gracias, Señor, pidiéndote que tú, Señor, seas con todo el mundo, Señor, en especial con Ensenada, Señor, en esta situación, y que nos sigas ayudando, Señor, y que podamos ser de testimonio en este tiempo, Señor, y podemos llevar esperanza a aquellas personas, Señor, que no la tienen. Pedimos, Señor, que tú seas con nosotros y que lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, de devocional en Cristo Jesús. Amén. Amén. Está cayendo aquí.
mis manos levantaré, tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. 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 Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Yo sé que estás ahí. Siento tu caminar. Mueves este fuego. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Tu camino. Mueves este fuego. Trayendo sanidad. Con mi fe
te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites alabarte, Señor, entonar estos cantos. Gracias porque podemos en ese tiempo contigo, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de hacerlo aún en este tiempo, Señor. Pidiéndote en esta hora, Señor, que sigas hablando en nuestras vidas a través de este mensaje, que uses al pastor Speedy, Señor, con poder, que tú hables a través de él, Señor, y que la palabra que salga de su boca es palabra tuya y llegue a nuestros corazones y haga el trabajo que tenga que hacer, Señor. Tú nos conoces, sabes nuestras debilidades, Señor, y sabes lo que debes de fortalecer. Pedimos que lo hagas en esta hora, Señor. Gracias te damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar en Filipenses 2, del 5 al 8. Siempre recordando el propósito, más que nunca, en aquella oración que Jesús pidió en Juan 17. Padre, que sean uno, como yo en ti, tú en mí, que ellos sean uno en nosotros. Y aquí vamos a encontrar, si ustedes quieren, por decirlo así, el secreto de practicar una perfecta unidad con Dios. Porque para poder llegar a ser uno, nosotros principalmente, Jesucristo nos va a dar la pauta de qué manera usted y yo podemos llegar a ser uno en perfecta unidad con nuestro Padre Celestial. Y recordando también la última frase del versículo 4 de la semana pasada, que dice de la siguiente manera: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Hoy en día, muchos líderes religiosos, muchos cristianos siguen buscando el lugar que solo le corresponde a Dios, ser el número uno. En las congregaciones, en la política, en el deporte, donde usted quiera, aún en las artes, todo mundo busca el lugar número uno. Y mientras que el hombre busque el número uno, siempre va a haber resultados catastróficos en cualquier ambiente. ¿Por qué? Decía un anciano de nuestra iglesia que el único lugar, el número uno, le corresponde a Dios. Amén. Y es por eso que hoy en día vivimos lo que estamos viviendo. Porque las potencias mundiales, las potencias económicas, quieren ser la número uno o el país número uno a nivel mundial, teniendo el control. Y se nos olvida que la raza humana, Dios la crió con el único propósito de darle la honra y la gloria al número uno, que es Dios. Entonces, todo el ministerio de la iglesia está enfocado hacia afuera. Hoy en día, muchas iglesias nos hemos vuelto clubes sociales. Y siempre, nunca se me olvida cuando se resalta: soy miembro, solamente para miembros. No, la iglesia está para nosotros, para los que no son miembros. Jesús dijo: aún tengo ovejas que no son de este redil, por ellas debo de ir. Dice: oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Así que debemos nosotros de entender que nuestro trabajo no es hacia adentro,
es hacia afuera. Por eso cuando vamos a hablar hoy vamos a hablar de la kenosis de Cristo. Y la kenosis en el sentido griego significa vaciarse, despojarse de sí mismo. Pero vamos a ver más adelante de qué se despojó. Y es algo que también nos debe de llamar la atención a nosotros, pues la Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creados en Cristo Jesús. Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en cómo podemos lograr la perfecta unidad. Número 1, cuando tú reconoces que no estás aquí para ti, cuando tú reconoces que tú estás sujetado a la voluntad de Dios. Porque cuando venimos y aceptamos a Jesucristo, nosotros no nomás lo recibimos como Salvador, sino también como Señor. Y cuando nosotros lo aceptamos como Señor, entonces estamos diciendo que soy siervo y estoy para hacer la voluntad del que dio su vida por mí, me rescató y me salvó. El problema de muchos pastores hoy en día es que queremos nosotros controlar la iglesia, queremos nosotros dar órdenes a la iglesia. Y se nos olvida que allá en Primera de Pedro dice, no adueñándonos de la grey, porque el dueño es Jesús. Y los pastores somos siervos puestos por Dios para guiar a esa iglesia a seguir a Jesús, no a seguir al pastor. Como pastores, nuestro deber es guiar a ese rebaño a través de la enseñanza bíblica a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero pastor. En cierto aspecto somos como Juan el Bautista. Preparamos el camino de la iglesia para llegar a Jesús, para poder escucharlo, para poder obedecerlo. Por eso es donde dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero hoy en día muchas congregaciones oyen la voz del pastor y siguen al pastor físico, pero no siguen a Cristo. Entonces, ¿cómo puedo yo tener una perfecta unidad con mi Padre? Cuando entiendo que Dios me rescató, cuando pertenecía a nosotros, a los que estaban sin Cristo, sin Dios y sin amor. Y una vez que vengo y entro al rebaño de Cristo, entonces entiendo que de ahí en adelante mi vida va a ser un ministerio hacia los demás. Nunca enfocado hacia mi persona, hacia mi familia, sino nuestras vidas están enfocadas hacia los demás. Dice Jesús en Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y de la misma manera que tú me enviaste al mundo con el propósito de alcanzar a los otros, de la misma manera yo los envío a estos al mundo, para que el mundo crea a través de la palabra que yo les he dado. La palabra que Dios dio al Hijo. Ahora el Hijo nos dio esa palabra para poder hacer el trabajo a lo cual fuimos llamados. Y hay algo que dice también, regresando un poquito atrás, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Muchos líderes hoy en día buscan de una manera u otra ocupar los primeros puestos dentro de las congregaciones. Quieren ser las estrellas, quieren brillar. Y cuando tomamos esa actitud, simplemente provocamos contienda dentro de las congregaciones. Porque no buscamos servir a esa congregación donde Dios nos ha puesto, donde nos ha llamado, y lo hacemos con cierta arrogancia. Decía un maestro de escuela dominical en las clases, que el orgullo infla, el orgullo envanece. ¿Y cuánto orgullo y vanidad hay en nuestras iglesias? ¿Cuántos miembros han dejado de ser sirvientes, de ser siervos de Dios, para convertirse en líderes y dar órdenes y ocupar lugares altos dentro de las congregaciones, sobresalir
Y esa es la manera en que matamos la unidad. Porque no estamos sirviendo. Queremos ocupar el lugar de importancia. Y ese lugar solamente le corresponde a Dios. Entramos al versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Juntamente Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El sentir era salvar a la humanidad. Los tres tenían el mismo sentir. Pero para salvar a la humanidad había que tomar un paso bien importante. Y eso era un paso de humillación. Porque solamente alguien que pudiera morir podía ofrecer el sacrificio perfecto. Y eso fue el acuerdo entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Y Dios nos pide a nosotros, haya pues en vosotros ese sentir. El sentir de ofrecernos. Y Pablo dice en Romanos 12, os ruego pues hermanos por las misericordias de Dios. Ya hemos visto que en Cristo hay misericordia, que en Cristo hay consuelo, que en Cristo hay esperanza. En base a eso, por las misericordias de Dios, presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo es cuando usted y yo hacemos exactamente lo que el Padre nos dice. ¿Y qué es lo que nos dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nuestro trabajo aquí es dar testimonio del número uno, que es Jesús. Es dar testimonio de lo que Él ha hecho por usted y por mí. Ese es nuestro trabajo, pero ese trabajo se hace en el poder del Espíritu Santo. Cuando ese testimonio se hace poderoso a nuestro alrededor, cuando nosotros obedecemos exactamente lo que dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir, un sentido de sacrificio. Por eso el amor ágape es lo que significa, ese es el amor de Dios, que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo. Yo les pregunto en esta mañana, ¿qué es lo único que tú y yo no le hemos entregado a Dios? ¿Qué es lo único que a ti y a mí nos impide estar en perfecta unidad con nuestro Padre Celestial? Y eso único, Dios quiere en esta mañana que tú te despojes de ello, que tú se lo des. Haya pues, escuche bien, ese sentir de humildad, donde usted está dispuesto a humillarse, a reconocer que tú no eres el número uno, que la iglesia no es la número uno, que el número uno es Jesús, es Dios mismo, y que Él merece toda la honra, la gloria y la alabanza y la obediencia. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Esta expresión significa que Él es Dios 100%. Nunca llegó a ser Dios. Él siempre fue Dios, existió con el Padre como Dios mismo. Por eso dice también en Juan 17, en la oración intercesora, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ninguna criatura ha existido en forma de Dios. Ninguna. Dos criaturas aspiraron a eso. Primero, el arcángel Luzbella, que quiso ser como Dios. En Ezequiel 28 nos cuenta la historia del rey de Tiro, y en Isaías 14 también nos cuenta esta historia de cómo Satanás aspiró a ser igual a Dios y terminó siendo
echado a tierra. Y tenemos la historia del primer hombre que aspiró a ser a Dios, pero fue echado del huerto de Edén. Dos criaturas que aspiraron a ser a Dios, pero los resultados fueron catastróficos en ambos casos. Por eso aquí venimos y vemos que el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no estimó, significa, hermano, que Él consideró más preciosa la salvación suya y mía antes que ser Dios. El amor de Él estuvo sobre todo. Preguntémonos, ¿el amor por Cristo, el amor por nuestro Dios, va a estar sobre los hijos, sobre los padres, sobre los hermanos, sobre el trabajo? ¿Cuántas cosas hay que usted y yo anteponemos y no damos testimonio a lo que fuimos llamados? Recuerde, me seréis testigos. Cuando usted se reúne, cuando usted va a su trabajo, cuando usted viaja, ¿de qué habla? ¿Cuál es su testimonio? Se nos olvida que la perfecta unidad solamente se va a lograr cuando usted haga lo que fue mandado que se hiciera. Y en este caso, Jesús dice, tengo otras ovejas, por ellas debo de ir. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia debe de trabajar buscando las otras ovejas, que necesitan oír la voz, que necesitan un pastor y necesitan estar en un rebaño. Cuando usted y yo salimos, usamos lo que somos, usamos nuestra carrera, usamos nuestras casas, usamos todo lo que el Señor nos da para alcanzar a aquellas, para alcanzar a las otras. Recuerden, las otras son lo que Dios quiere. Es exactamente lo que Dios quiere que nosotros como iglesia tengamos en nuestra mira. Las otras. Muchas veces empezamos a convivir tanto como iglesia y todo es una comunión interna. ¿No? Lo que la iglesia haga internamente debe beneficiar a las otras, que son las personas que nos rodean. Entonces, dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿a qué te aferras para que tu vida no sea ofrecida en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿A qué te aferras? ¿Qué es eso lo que tú te aferras que a Dios no quiere que esté en tu vida? El Hijo de Dios pudo decir, ¿y por qué voy a ir a morir por ellos? Ellos pecaron, que obtengan su resultado. Y muchas veces nosotros nos aferramos. Es que yo no hice nada. Es que yo, ¿por qué tengo que ir? Tienes que ir si hay en ti el sentir que hubo en Cristo Jesús. El amor a los enemigos. Y muchas veces son estas situaciones las que nos impiden. ¿Cuántas veces no quisiéramos que nuestros enemigos fueran destruidos y fueran echados al infierno? Porque te hicieron daño. Yo te pregunto, cuando tú y yo fuimos enemigos, sin duda que alguien se acercó y no nos dijo que nos íbamos a ir al infierno. Alguien se acercó obedeciendo la voz de Dios y vino y nos dijo, Dios te ama. ¿A qué te aferras tú para no obedecer la voz de Dios? ¿A qué te aferras tú? Examinémonos, hermanos, y veamos a qué nos aferramos para no hacer la voluntad de Dios. Cristo nos va a enseñar una sujeción. ¿Cuántos miembros se ponen al tú por tú con sus líderes, con los pastores? Y hasta decimos, ¿y quiénes son ellos? Y se nos olvida, escuchen, lo que vimos en el versículo 2 la semana pasada.
Completad mi gozo. Pablo dice, llenen su copa. Tomemos de Cristo, pero tomemos gozo del Señor. Completad mi gozo, versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tenían el mismo sentir respecto a la salvación de la humanidad. Y fue esa perfecta unidad. Dios el Padre enviando al Hijo, el Hijo ofreciéndose a sí mismo en sacrificio por el pecado de la humanidad y el Espíritu Santo guiándole con poder y haciendo los milagros que Jesús hizo, porque Jesús hizo todos sus milagros no en su propia deidad, sino los hizo en el poder del Espíritu Santo. Porque desde su bautismo vemos que el mismo Espíritu Santo lo llevó, lo guió al desierto para ser tentado por el enemigo. De tal manera, hermanos, que muchos de nosotros no podemos hacer la obra si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas a través de nuestras vidas, siempre y cuando esté dispuesto a despojarme, a dejar aquello que me impide la perfecta obediencia al Hijo de Dios, a Dios Padre y a la tarea. Tengo otras ovejas, Juan 10:16, que no son de este redil, ellas debo traer. Y dice Jesús, me llamáis maestro y señor, decís bien porque lo soy. Y si yo, su maestro, su señor, les he lavado los pies, de la misma manera quiero que ustedes hagan. Juan, yo te pregunto, hermano, ¿a quién le tienes que lavar los pies? ¿A quién le tenemos que lavar los pies en nuestra congregación? ¿A quién? ¿Delante de quién te tienes que humillar? Porque dice el Señor, así como yo lo he hecho, yo quiero que tú también. Y estando en forma de Dios, siendo en forma de Dios, dice, no se aferró. Yo les animo, hermanos, a que nos despojemos, a que dejemos de aferrarnos y empecemos a servirnos los unos a los otros en amor. Porque este servicio no empieza afuera, este servicio empieza dentro de la congregación. Si yo no puedo servir a mi hermano, ¿cómo puedo yo servir a los otros? Y la Biblia dice, hermanos, en 1 de Juan, si alguno no ama a su hermano, el tal, dice, no ha conocido a Dios. Entonces, aprendamos, hermanos, de este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿De qué se despojó? Simple y sencillamente, hermanos, se despojó de sus derechos de ser hijo de Dios, de las prerrogativas que él tenía como hijo de Dios. Porque como hijo del rey, él debería de ser servido. Y él decidió de no tener en cuenta el ser hijo de Dios, el ser Dios mismo, para venirte a servir a ti y a mí. ¿Y cuántos cristianos hay? ¿Y por qué yo voy a ir a los humildes? ¿Y por qué yo voy con las drogadictos? ¿Por qué voy con las prostitutas? Porque el mismo Señor de gloria vino a morir por ellos. Y de esa manera alcanzan la perfecta unidad en la obediencia. Si tú y yo no obedecemos, ¿cómo pues podremos estar unidos como iglesia? Pregúntate, ¿por qué como iglesia no pensamos todos igual? Porque todavía nos aferramos a lo que somos, a lo que tenemos. Pero si tú y yo dejamos todo esto aparte y decidimos ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, se van a acabar todas esas discrepancias que hay entre nosotros. Porque todos vamos a estar de acuerdo en ofrecernos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque para eso vino.
vino a enseñarnos a ser humildes. Dice, sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él decidió voluntariamente dejar su función como rey y convertirse en siervo. Yo te pregunto, ¿a dónde te ha llevado el orgullo? ¿Qué te has creído tú? ¿O qué nos hemos creído nosotros en todo este tiempo desde que Jesús nos salvó? ¿Cómo hemos vivido nuestra vida? ¿Cómo has vivido tu vida? Cuando vienes al templo, cuando vas al templo, cuando te reúnes, cuando vas a tu trabajo, cuando vas con tus compañeros, ¿quién eres tú? Porque Jesús era conocido como el siervo. Jesús era conocido como el hombre que siempre buscaba el bienestar de los demás. ¿Cómo nos conoce nuestra familia? ¿Cómo nos conocen nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo nos conoce la comunidad? Personas que estamos preocupados en el bienestar de los demás, o personas que usamos a los demás para nuestro bienestar. Recuerda, se despojó, dejó. ¿De qué te tienes que despojar? ¿Qué tienes que dejar tú para poder tener la perfecta unidad con el Padre, con el Espíritu Santo y con su Hijo? Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para el Hijo de Dios, venir a tomar un ropaje, forma de hombre, ya era humillante. Pero sabes, Él quiso identificarse contigo. Él quiso identificarse conmigo. ¿Alguna vez has tomado el ropaje de una prostituta? ¿Alguna vez has tomado el ropaje de un ladrón? ¿De un asesino? ¿De un homosexual? ¿De una lesbiana? ¿Alguna vez te has puesto en sus zapatos? ¿Sabes? Los miramos y los desechamos. Pero Jesús vino y tomó tu forma y mi forma. Por amor. No significa, y no me malentiendas, que tú te conviertas en eso. No. Yo te estoy dando esta analogía para que tú veas que el amor de Cristo fue sobre todos esos prejuicios. Porque a Él le decían que comía con los comilones, que comía con las prostitutas, que comía con los cobradores de impuestos y por eso lo criticaban. Y la respuesta de Él fue, yo he venido a los enfermos. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Te han criticado alguna vez por andar con un homosexual o en compañía de una prostituta, de un ladrón, de un violador? A Jesús lo criticaban. Pero el propósito de Él era ofrecerles y darles una oportunidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hermanos, el sentir de Cristo Jesús son nosotros. Y todo este tipo de personas que he mencionado pertenecen a nosotros. Y Dios vino a morir por ellos. Amén. Y tú y yo somos los responsables de llevarles ese mensaje de esperanza a este tipo de gente. Ahora, tomó la forma de siervo. Escucha, eso es lo que tú y yo somos. Siervos. Siervos, nada más. Apágalo. Yo le pregunto a usted, ¿qué forma has tomado tú en la iglesia? ¿Qué forma has tomado tú en la iglesia? ¿El de una persona importante? ¿Qué haces tú en la iglesia? ¿Qué son para ti los otros? Se me olvidó. Los otros dentro de la congregación de hermanos
son las oportunidades que Dios te ha dado para ser siervo. Escuche. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los otros son tus superiores. Tú no eres superior. Tú y yo somos servidores de Cristo. Tú y yo estamos en la iglesia para servir. ¿Cuántas veces, hermanos, llegas tú a la congregación y quieren que se te den todas las atenciones, que te pongan la alfombra roja, que desde que llegas al edificio ya hay una persona que te dé la bienvenida, que te trate bien? ¿Cierto o no cierto? Y si no se te da ese trato, uy, nadie me tomó en cuenta. Yo le pregunto, ¿alguien tomó en cuenta a Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario? ¿Alguien le importó? ¿No dice Isaías que fue menospreciado? ¿Que fue desechado? ¿Y sabes por qué lo hizo? Por tus pecados. Y cuando no nos tratan bien, cuando no nos traen en la palma de la mano, me voy de este lugar, porque aquí no se me toma en cuenta. Aquí es como si no existiera. Dice el Señor Jesús, gloria de hombre quieres, ya la tienes. Pero yo no busco la gloria del hombre, yo busco ser reconocido por Dios. Y eso nunca va a ser aquí, va a ser arriba. Porque dijo Pablo, el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, dice, espero la corona de justicia, la cual me dará el Señor, fue el justo, en su venida. No esperes, hermanos, ser reconocido aquí. No busques los primeros lugares aquí. Aquí, tú y yo, el máximo nombramiento que vamos a obtener, si hacemos lo que se nos ha mandado, es siervo inútil. Ese es el máximo nombramiento que el cristiano va a tener por parte de nuestro Dios, siervo inútil, porque hemos hecho lo que se nos dijo que hiciéramos. Imagínate ahora, si no hacemos lo que se nos dice, que no seas llamado como aquel siervo malvado y negligente. Si sabías que era, o que me gustaba, que era duro, y que me gustaba cosechar donde no siembro, hubieras metido el talento al banco y me hubieras dado los réditos. No seamos encontrados, hermanos, como siervos malvados y negligentes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. De esa manera, hermanos, entró el Hijo de Dios al mundo. No con fiesta, no con tambora, no con cornetas. Ignorado totalmente por la realeza, vino a nacer en un establo. ¿De a dónde, pues, buscamos tú y yo los primeros lugares? ¿De a dónde, pues, el hombre o los cristianos, hermanos, buscamos los primeros lugares? El primer lugar le corresponde al Hijo de Dios. Y eso se lo vamos a dar tú y yo, siempre y cuando sirvamos. ¿Hasta qué punto debe ser nuestra obediencia, hermanos? De la misma manera que Él fue obediente. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando los demás te ofendan, cuando nadie te tome en cuenta, entonces tú debes de seguir sirviendo donde Dios te llamó, donde Dios te puso. ¿Cuántos cristianos han dejado congregaciones porque no los toman en cuenta? Porque no son nadie. Y vas y buscas congregaciones donde tú seas reconocido.
Y dice la palabra de Dios, cuando nadie te tome en cuenta, sé obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un dicho latino, el que se mete al Redentor sale crucificado. Si nosotros nos identificamos con el Señor, Jesús dijo, si al árbol verde le han hecho esto, ¿qué no le van a hacer a las ramas? Y las ramas somos tú y yo. Y parte del desprecio, parte del maltrato que se nos da a veces por parte de las congregaciones, hermanos, líderes, pastores, es parte del precio. Porque a Jesús le hicieron lo mismo. Y Jesús dice que así va a suceder. Entonces, dejemos de buscar, hermanos, los lugares principales y pongámonos al servicio de los demás. Los demás no necesitan. Pero para que esto pueda ser posible, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y fue el que dijo, no busco hacer la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué voluntad vas a seguir de aquí en adelante? ¿Qué sentir va a haber en ti? ¿Qué representa para ti los otros? ¿A qué te vas a seguir aferrando? ¿De qué tienes necesidad de despojarte? Y Pablo dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.